Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El camino de la oración seguida. Pregunta 561. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como conviene, Romanos 8:26, la Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión: ven Espíritu Santo. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con ella al Señor. Pues María, en efecto, nos muestra el camino que es su Hijo, el único mediador. ¿Cómo reza la Iglesia a María? La Iglesia reza a María ante todo con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. Otras oraciones marianas son el rosario, el himno Acatistos, la paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas. Maestros de oración. ¿De qué modo los santos son maestros de la oración? Los santos son para los cristianos modelos de oración y a ellos les pedimos también que intercedan ante la Santísima Trinidad por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad que enseñan a vivir y a practicar la oración. ¿Quién puede enseñar a rezar? La familia cristiana constituye el primer ámbito de la educación a la oración. Hay que recomendar de manera particular la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de oración de la Iglesia. La catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual son una escuela y una ayuda para la oración. ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración? Se puede orar en cualquier sitio, pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. El templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística. También otros lugares ayudan a orar, como un rincón de oración en la casa familiar, un monasterio, un santuario. Capítulo 3. La vida de oración. ¿Qué momentos son los más indicados para la oración? Todos los momentos son indicados para la oración, pero la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua. Oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, la liturgia de las horas, la Eucaristía dominical, el Santo Rosario, las fiestas del año litúrgico. Cita de San Gregorio Nacianceno: es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. ¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración? La tradición cristiana ha conservado 3 modos principales de expresar y vivir la oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo común es el recogimiento del corazón. Las expresiones de la oración.
¿En qué se caracteriza la oración vocal? La oración vocal asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Incluso quien practica la más interior de las oraciones no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, esta debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal. ¿Qué es la meditación? La meditación es una reflexión orante que parte sobre todo de la palabra de Dios en la Biblia. Hace intervenir a la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo, para profundizar nuestra fe, convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Es una etapa preliminar hacia la unción de amor con el Señor, hacia la unión de amor con el Señor. ¿Qué es la oración contemplativa? La oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios, un momento de fe pura durante el cual el que ora busca a Cristo. Se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Santa Teresa de Jesús le define como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama, según sus palabras. El combate de la oración. ¿Por qué la oración es un combate? La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre una respuesta decidida por nuestra parte, pues el que ora combate contra sí mismo, contra el ambiente y sobre todo contra el tentador que hace todo lo posible para apartarlo de la oración. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. ¿Cuáles son las objeciones a la oración? Además de los conceptos erróneos sobre la oración, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil orar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o los aparentes fracasos. Para vencer estos obstáculos son necesarias la humildad, la confianza y la perseverancia. ¿Cuáles son las dificultades para la oración? La dificultad habitual para la oración es la distracción, que separa de la atención a Dios y puede incluso descubrir aquello a lo que realmente estamos apegados. Nuestro corazón debe entonces volverse a Dios con humildad. A menudo la oración se ve dificultada por la sequedad, cuya superación permite adherirse en la fe al Señor, incluso sin consuelo sensible. La acedia es una forma de pereza espiritual, debida al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón. Preguntas 575. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza filial? La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Debemos preguntarnos entonces si Dios es para nosotros un Padre cuya voluntad deseamos cumplir, o más bien un simple medio para obtener lo que queremos. Si nuestra oración se une a la de Jesús,
Sabemos que Él nos concede mucho más que este o aquel don, pues recibimos al Espíritu Santo que transforma nuestro corazón.